¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues la semana que terminó y tuvimos ya el anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del incremento de los sueldos que se dará para el ejercicio fiscal 2023. Tenemos que en la zona general del país habrá un incremento de 172.87 pesos. Del salario mínimo se va a 207.44 pesos. Es decir, el acuerdo establece que será un incremento a el Movimiento Independiente de Recuperación, que es aquel aumento en pesos que se da a los salarios mínimos para nivelarlos, que hace algunos 5 años que se empieza a dar, y de 15.72 pesos más un 10% de incremento por el efecto de la inflación. En lo que es en la zona fronteriza, hablamos que se va el salario de 260.34, se va a 312.21 pesos. ¿Esto de qué manera? Un incremento en el Movimiento Independiente de Recuperación, es decir, de la MIR, de 23.67 pesos más el 10% de la inflación. De tal manera que en las zonas del salario mínimo general, en el resto del país, será un incremento mensual de 1.052 pesos, mientras que en fronteras el incremento que se da son 1.584 pesos. Entonces hablamos de que estos incrementos del salario mínimo, reafirmamos en lo que es en la zona fronteriza, quedará en 312.21 y en el resto del país queda en 207.44. Y el efecto de inflación que se está incrementando, les digo, es un 10%. Y por otra parte ese ajuste en pesos, que es el Movimiento Independiente de Recuperación, que es el aumento en pesos que se da a los salarios mínimos para nivelarlos, dado la afectación que había tenido, que el salario mínimo se quedó por mucho tiempo por debajo de esos ajustes salariales, porque recordemos que antes las multas iban en vez de salario mínimo, muchas cosas se medían en salarios mínimos, y fue cuando se hizo la desindexación de los salarios mínimos, que pasó de UMAS ahora en lugar de salarios mínimos, todas esas situaciones como multas, como topes para considerar cuestiones administrativas, ya no se miden en salarios mínimos, sino que se miden en unidad de medida de actualización, las famosas sumas. Cuando se da eso, ya creo que son 5 años que se dio esa desindexación del salario mínimo, fue por ahí del 2017, ya se empiezan a dar los incrementos a los salarios mínimos para tener su nivelación. Es por eso que ha habido esos ajustes al salario mínimo, pues ya más sustanciosos que lo que muchos años estuvo atorado el salario mínimo. Por ejemplo, los créditos Infonavit también subían si se incrementaba el salario mínimo. Entonces eran varias situaciones que estaban ahí entrampadas con el tema de los ajustes cada año a los sueldos mínimos, ¿no? Y es por eso que hemos visto que en los últimos años se ha podido hacer ese ajuste a nivelación de los salarios mínimos, que el actual gobierno federal pues se lo atribuye como un logro de este actual sexenio. Es algo que anteriormente a esto ya era una pugna entre la clase trabajadora, gobierno y los sectores empresariales, que inclusive también ellos pugnaban por esa situación, pero insisto, no se daba hasta no tener lo que le llamamos la desindexación del salario mínimo. Ahora, en términos reales, pues se da un ajuste a los salarios mínimos del 10%, cuando la realidad de la inflación, aunque nos marcan los parámetros que cerraremos entre el 9 y 10% de inflación, pues la realidad es que en muchos productos estamos viviendo los ciudadanos, ahora sí como decimos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, que día con día enfrentamos esta situación de comprar artículos de primera necesidad para nuestro hogar. Pues algunas cosas han incrementado el 20, el 30 y hasta el 40%, lo cual pues deja un tanto que dice uno, pues como quiera, el salario mínimo no se iría alcanzando. Por eso sí, siempre la opinión de un servidor es que debe de pugnarse a que se remunere la productividad, y no esperemos a que un trabajador de salario mínimo pueda satisfacer todas sus necesidades como establece la Constitución política. Creo que debemos de pugnar que los patrones y trabajadores pues busquemos esos acuerdos donde se retribuya la productividad y ser un país pues donde seamos mayormente productivos. Que tengamos una excelente semana. Los saludó su amigo Juan Carlos Gómez. Nos vemos en una próxima cápsula fiscal.